Capítulo 3. Un paseo matinal a caballo. Un momento de tranquilidad. La luz del alba bañó las altas torres de Imrir y las hizo centellear. Cada torre era de un tono distinto y daba 1000 colores suaves. Había rosados intensos y amarillos de polen. Había púrpuras y verdes glaucos, malvas y marrones anaranjados, vagos azules, blancos y arenas de oro. Todo parecía hermosísimo bajo la primera luz del día. 2 jinetes dejaron atrás a la ciudad de ensueño y se alejaron de sus murallas por los verdes prados hacia un bosque de pinos donde, entre los troncos umbríos, parecía quedar aún una parte de la noche. Las ardillas se desperezaban y los zorros volvían a sus madrigueras. Cantaban los pájaros y las flores silvestres abrían sus pétalos y llenaban el aire de un delicado perfume. Algunos insectos vagaban perezosamente a la deriva. El contraste entre la vida en la cercana ciudad y aquella bucólica ociosidad era notable y parecía reflejar algunos de los contrastes que apreciaba en su mente uno, al menos, de los jinetes, el que ahora desmontaba y llevaba de las riendas a su caballo entre un macizo de flores azules que le llegaban hasta la cintura. Su acompañante, una amazona, detuvo su montura pero no bajó de ella, sino que apoyó distendidamente sobre la alta perilla de su silla de montar melnibonesa y sonrió al hombre, su amante. «Elric, ¿vamos a quedarnos tan cerca de Imrir?» Él le devolvió la sonrisa dirigiéndole una mirada. «De momento. Nuestra huida ha sido apresurada. Quiero repasar mis pensamientos antes de continuar». «¿Qué tal has pasado la noche?» «Bastante bien, Thimoril, aunque debo de haber soñado sin saberlo, pues había pequeños miedos en mi mente cuando he despertado. Aunque, claro está, el encuentro con Irkon no fue nada agradable». «¿Crees que urde utilizar algún sortilegio contra ti?» «Si quisiera emplear algo poderoso contra mí, lo sabría», dijo Elric encogiéndose de hombros. «Y él conoce mi poder. Dudo que se atreviera a utilizar la magia». «Tienes razones para creer que no la usarías. Lleva tanto tiempo preocupado por tu personalidad. ¿No hay peligro de que empiece a dudar de tus facultades? ¿De que empiece a poner a prueba su hechicería como lo ha hecho con tu paciencia?» Elric frunció el ceño. «Sí, supongo que existe ese peligro, pero pensaba que todavía era pronto». «No será feliz hasta que te destruya, Elric». «O se destruya a sí mismo, Thimoril». Elric se agachó y tomó una flor. Sonrió otra vez. «Tu hermano es propenso a los términos absolutos, ¿verdad? ¿Cuánto odia al débil la debilidad?» Thimoril comprendió a qué se refería. Desmontó y se acercó a él. Su etérea túnica hacía juego casi perfecto con el color de las flores entre las que avanzaba. Él le entregó la flor y ella la aceptó, rozando los pétalos con sus labios perfectos. «Y cuánto el fuerte es su fortaleza, amor mío. Irkon es de mi sangre y sin embargo yo te doy este consejo. Utiliza tu fuerza contra él». «No podría matarle. No tengo derecho a hacerlo». El rostro de Elric mostró sus conocidas arrugas de preocupación. «Podrías llevarle al exilio». «¿No es el exilio igual que la muerte para un melnibonés?» «Tú mismo has hablado de viajar a las tierras de los reinos jóvenes». Elric emitió una risa un tanto amarga. «Pero quizá yo no sea un verdadero melnibonés. Irkon ha llegado a decirlo y otros comparten esa idea. Te odia porque eres un contemplativo. Tu padre lo era también y nadie dijo jamás que no fuera un buen emperador». «Mi padre decidió no aplicar a sus propias acciones los resultados de su contemplación y gobernó como debe hacerlo un emperador, y debo reconocer que Irkon lo haría también. Además, tiene la oportunidad para hacer grande de nuevo a Melniboné. Si fuera emperador,
se embarcaría en una campaña de conquista para recuperar el antiguo volumen comercial de nuestros puertos y extender nuestro poder por la tierra. Y eso es lo que querría también la mayoría de nuestro pueblo. ¿Tengo derecho a negarles ese deseo? Tienes derecho a hacer lo que decidas, pues eres el emperador. Todos los que son leales a ti piensan como yo. Quizá vuestra lealtad esté desencaminada. Quizá Irkon tiene razón, y yo traicionaré esa fidelidad, trayendo la ruina sobre la isla del dragón. Sus ojos taciturnos carmesí la miraron fijamente. Quizá debería de haber muerto al salir del útero de mi madre. Así Irkon habría sido emperador. ¿No es una burla al destino? El destino no puede ser burlado. Todo cuanto ha sucedido era voluntad del destino. Si realmente existe tal cosa, y los actos de los hombres no son una mera respuesta a los actos de otros hombres. Elric exhaló un profundo suspiro y le dedicó una mueca con un matiz de ironía. Tu lógica te lleva cerca de la herejía, Cimoril, si hemos de creer en las tradiciones de Melniboné. Quizás sería mejor que te olvidaras de tu amistad conmigo. Empiezas a parecerte a mi hermano, respondió ella con una sonrisa. ¿Estás poniendo a prueba mi amor por ti, mi señor? Elric se dispuso a montar de nuevo. No, Cimoril, pero te aconsejo que lo hagas tú, pues presiento que en nuestro amor hay implícita una tragedia. La muchacha sonrió de nuevo y movió la cabeza en gesto de negativa, mientras se incorporaba a la silla de su caballo. Elric, ves tragedias en todas las cosas. ¿Por qué no aceptas los buenos dones que están a tu disposición? No son tantos, mi señor. En eso estamos de acuerdo. Ya en sus monturas, volvieron la cabeza al oír tras ellos ruidos de cascos. Vieron a cierta distancia una columna de jinetes vestidos de amarillo, que galopaba sin mucho orden. Era su guardia, a la que habían dejado en la ciudad deseosos de cabalgar a solas. «Ven», exclamó Elric, «crucemos el bosque y las colinas que hay más allá, y jamás nos encontrarán». Espolearon sus caballos a través del bosque alanceado por los rayos del sol y subieron las empinadas laderas de la colina, para bajar luego a toda prisa por el otro costado hasta una llanura llena de arbustos retorcidos cuyos frutos, opulentos y venenosos, brillaban con un azul púrpura, un color anoche que ni siquiera la luz del día podía desvanecer. Había muchas de tan especiales frutas, bayas y hierbas en Melniboné, y algunas de ellas debía Elric su vida. Otras eran usadas en ciertas pociones mágicas, y habían sido sembradas muchas generaciones antes por los antecesores de Elric. Ahora, pocos melniboneses abandonaban Imrir ni siquiera para recoger tales cosechas. Solo algún esclavo visitaba la mayor parte de la isla en busca de las raíces y arbustos, que hacían soñar al hombre alucinaciones monstruosas y espléndidas. Pues era en esos sueños donde encontraban los nobles de Melniboné la mayor parte de sus placeres. Siempre había sido aquella una raza taciturna, introvertida, y era dicha característica lo que había dado el sobrenombre de la ciudad de ensueño a Imrir. Allí, hasta el menos valioso de los esclavos mascaba bayas para olvidar su estado y con ello era más fácil de controlar, pues llegaba a depender de sus sueños. Solo el propio Elric rechazaba esas drogas, quizá por necesitar tantas otras para asegurarse simplemente de seguir con vida. La guardia vestida de amarillo se perdió tras la pareja y una vez cruzada la llanura de arbustos venenosos, Elric y Cimoril animaron la marcha y llegaron finalmente a los acantilados y el mar. Las aguas resplandecían y besaban lánguidamente las blancas playas bajo los acantilados. Las aves marinas trazaban círculos en el aire diáfano, y sus graznidos lejanos solo hacían que destacara más la sensación de paz que ahora gozaban los jinetes. En silencio,
Los amantes guiaron sus monturas por senderos empinados hasta la orilla. Allí desmontaron y echaron a andar por la arena con el cabello, blanco el de él, azabache el de ella, ondeando al viento que soplaba del este. Encontraron una gruta seca de buen tamaño, que recogía el rumor del mar y lo repetía en un eco susurrante. Se despojaron de sus ropas de seda e hicieron el amor con ternura en la penumbra de la cueva. Después permanecieron abrazados mientras el día cobraba calor y el viento cedía. Por último, fueron a darse un baño y llenaron el cielo vacío con sus risas. Ya estaban secos cuando, mientras se vestían, advirtieron que el horizonte se oscurecía. Elric dijo: «Vamos a mojarnos antes de llegar a Imrir. Por mucha prisa que nos demos, la tormenta nos alcanzará». «Quizá podríamos quedarnos en la cueva hasta que pase», sugirió ella, acercándose hasta apretar su cuerpo contra el de él. «No», respondió Elric. «Debo regresar pronto, pues en Imrir tengo pócimas que he de tomar para que mi cuerpo mantenga su vigor. Un par de horas de retraso y empezaré a debilitarme. Y tú ya me has visto en ese estado otras veces, Thimoril». Ella le acarició el rostro con aire conmiserativo. «Sí, ya te he visto débil, Elric. Ven, vayamos a por los caballos». Cuando llegaron a las monturas, el cielo era gris sobre sus cabezas, y no muy lejos, hacia el este, estaba lleno de hirvientes nubes negras. Escucharon el rumor de un trueno y el estampido de un relámpago. El mar se agitaba como contagiado por la histeria del firmamento. Los caballos piafaban y pateaban la arena, ansiosos por regresar. No habían terminado de montar cuando grandes gotas de lluvia empezaron a caer sobre sus cabezas y a resbalar sobre sus capas. Y luego, de pronto, se encontraron volviendo a galope tendido hacia Imrir, envueltos en el destello de los relámpagos y el rugir de los truenos, como la voz de un gigante enfurecido, de algún antiguo y poderoso señor del caos que intentara irrumpir, sin haber sido invitado, en el reino de la tierra. Thimoril contempló las pálidas facciones de Elric iluminadas durante un segundo por un destello de fuego celestial. Y la embargó un escalofrío. Y el escalofrío no era debido al viento o a la lluvia, sino que, durante ese segundo de resplandor, le había parecido ver a aquel tranquilo pensador que ella amaba, transformado por los elementos en un demonio surgido del infierno, en un monstruo que apenas guardaba el más leve aspecto de humanidad. Sus ojos carmesí habían brillado en la blancura de su rostro, como llamas surgidas del averno más profundo. Su cabello estaba erizado como el penacho de un siniestro yelmo de guerra y, por un efecto de la luz, su rostro había parecido torcerse en una expresión mezcla de furia y de agonía. Y de pronto, Thimoril comprendió en lo más profundo de su ser que el paseo matinal había sido el último momento de paz que jamás volverían a experimentar. La tormenta era una señal de los propios dioses, un aviso de las tormentas que se avecinaban. Volvió a contemplar a su amado. Elric se reía. Había alzado el rostro hacia el cielo y la cálida lluvia caía sobre sus facciones, salpicando su boca abierta. Su risa era la carcajada fácil y espontánea de un niño feliz. Thimoril quiso sumarse a ella, pero tuvo que volver el rostro para que Elric no la viera, porque Thimoril se había puesto a llorar. Aún seguía llorando cuando llegaron a la vista de Imrir, que se mostraba como una silueta negra y grotesca, recortada contra una línea de fulgor y luz que señalaba al oeste, todavía despejado de nubes.